Durante la subasta, todo parecía normal. Otro caballo en venta, otra puja desesperada. Pero, al final, el granjero descubrió un secreto impactante sobre el garañón maldito, y casi se desmayó al darse cuenta del verdadero valor de aquella criatura. Emiliano Sánchez apretó los puños con fuerza mientras esperaba bajo el sol abrasador frente al corral de subastas. El aire estaba cargado del olor a heno y polvo, y un presentimiento pesado le oprimía el pecho. Llevaba en el bolsillo sus últimos billetes, contándolos una y otra vez con la esperanza de que se multiplicaran por arte de magia. Sentía el sudor resbalando por su frente, mezcla de calor y ansiedad, porque sabía que ese día podía determinar el futuro de su rancho, un lugar que había pertenecido a su familia por generaciones. El subastador comenzó a golpear el martillo contra el atril, marcando el ritmo con un tono enérgico que sacudía el ambiente. Cada golpe parecía retumbarle en el pecho, recordándole que el tiempo se agotaba. La muchedumbre se movía con 1960 impaciencia, mascullando comentarios en voz baja, esperando ver desfilar a los caballos. Emiliano percibía un murmullo constante, gente negociando, vendedores contando fajos de billetes, postores con miradas calculadoras. La tensión aumentó cuando el próximo lote fue anunciado. Un cuidador abrió la reja de metal y un corcel negro apareció con paso arisco. Patas firmes, mirada incisiva, un porte tan majestuoso que parecía esculpido en obsidiana. El caballo salió bufando, con los músculos en tensión y las orejas alertas. Un silencio se extendió a su alrededor, como si la multitud contuviera el aliento. Se oían susurros asustados. «Ese es el caballo maldito. Es peligroso». Algunos reculaban para mantener distancia, y el corazón de Emiliano dio un vuelco al verlo. Sentía que estaba frente a un animal único. Entonces escuchó una voz femenina a su lado. Era Luz Alvarado, una entrenadora rubia reconocida por su paciencia y habilidad para domar caballos complicados. Ella se acercó con expresión seria y lo miró fijamente. «No te convienes, Emiliano. Ha lastimado a varios cuidadores», dijo en voz baja, casi un susurro para no alertar a los demás. «No vale la pena arriesgar lo poco que te queda». Él asintió con un leve gesto, pero la atención ya estaba atrapada en el porte del corcel. El subastador, viendo la reacción general, se apresuró a iniciar la puja con un monto inicial sorprendentemente bajo. Nadie quiso levantar la mano. El silencio se hizo tan tenso que incluso los grillos parecieron callar. Emiliano sintió la garganta seca al recordar las cuentas vencidas, el banco exigiendo un pago inmediato y la mirada de su madre cada noche, llena de preocupación. Hacía solo unos meses habían tenido que vender parte del ganado para cubrir deudas, y aún así no era suficiente. El rancho se consumía poco a poco. Allí, en medio de ese polvoriento corral, comprendió que quedarse de brazos cruzados no era opción. O todo o nada. El subastador repitió la cifra, bajándola un poco más, intentando sonsacar la atención de los compradores. Uno que otro hombre observaba al caballo con curiosidad, pero al final sacudía la cabeza y guardaba la cartera. Obsidiano, así lo llamaban, inspiraba tanto asombro como miedo. Luz se colocó frente a Emiliano para detenerlo. «Ni lo pienses. Ese animal, hay rumores de accidentes fatales, y no solo eso, dicen que está maldito». Él apretó los billetes arrugados en su mano, sintiendo que cada uno representaba un fragmento de esperanza. «No tengo otra salida, Luz», respondió con la voz cargada de determinación. «Si no apuesto ahora, lo pierdo todo de todas formas». El subastador intentó atraer postores con un gesto amplio, pero la muchedumbre retrocedía, reacia a invertir en el caballo de mala fama. Emiliano, con el pulso acelerado, levantó tímidamente la mano. Luz dejó escapar un suspiro de resignación. De inmediato, el subastador clavó la mirada en él, como si hubiese visto su primera presa del día. «¿Tenemos una oferta?», exclamó con entusiasmo. «Es un corcel con gran linaje, solo necesita la mano adecuada».
Emiliano tragó saliva y ofreció la cantidad que guardaba en el bolsillo, consciente de que, si alguien pujaba más, él quedaría fuera. Una parte de él deseaba que alguien subiera el precio. Tal vez así podría desistir sin culpa, pero el silencio dominó el recinto. Nadie más se arriesgó. El martillo golpeó una vez, luego otra, y en el tercer y seco golpe, la suerte de Emiliano quedó sellada. Un murmullo recorrió la multitud, mezclándose con alguna risa incrédula. Luz lo miró con una mezcla de compasión y admiración. Emiliano se acercó al corral, aún sintiendo las piernas temblorosas. Pensó en su rancho, en su familia y en la deuda que los asfixiaba. Si esto no funcionaba, perderían todo. Los cuidadores abrieron la puerta para sacar a Obsidiano. Recogieron lo que pudieron, sintiendo que se les aceleraba el corazón. No encontraron más rastro que pisadas desordenadas en el polvo. Luz revisó las pacas con gestos de rabia contenida. «Cada vez están más cerca, Emiliano». «Él no», contestó. Pensó en los documentos que recién habían obtenido, en cómo podrían ser la clave para frenar esta escalada, o el motivo que los hundiera definitivamente. Guardaron lo poco de heno que quedaba a salvo en un lugar más resguardado, y volvieron a la casa, mirando a cada paso por encima del hombro. Al entrar, Sara les informó con voz apagada. «Llegó una nueva carta del banco. Es la última advertencia formal. Ya no queda casi tiempo». Emiliano tomó el sobre y lo abrió. Al leer, se vio a sí mismo en el filo de un abismo. O conseguían un gran monto en pocas semanas o perderían todo. Sintió un calor en la garganta, como si el aire le faltara. Le ardía la mente de pensar que, aun contando toda la verdad sobre Obsidiano, no sería suficiente para salvar el rancho de las manos del banco. Tras varias horas de discusiones y planes inconclusos, la noche se les vino encima. El cansancio podía más que ellos. Emiliano revisó una y otra vez los documentos de Dom Héctor, deseando hallar una cláusula que pusiera a Lucas contra las cuerdas de inmediato. Pero la corrupción solía necesitar algo más contundente que simples registros de maltrato. Poco antes de la medianoche, al encender la lámpara en su cuarto, Emiliano tomó una decisión. Debía volver a ver a Dom Héctor para preguntarle si había algo más, quizá un testigo clave o papeles que evidenciaran delitos aún más graves. No podía quedarse con la duda. Además, el anciano le había dicho que recordaba detalles importantes. Se acostó sin poder dormir, el pecho oprimido por el peso de las amenazas y el poco tiempo que quedaba. El gallo cantó antes del amanecer, y Emiliano se vistió rápidamente, enjugándose el rostro con agua fría para despejarse. Preparó la vieja camioneta con un nudo de ansiedad en la garganta, sintiendo que dar marcha atrás a estas alturas no era una opción. Emiliano se dispone a salir antes del amanecer para ver de nuevo a Dom Héctor, incapaz de sacudirse la sensación de que la nueva revelación del anciano podría ser un punto de inflexión, o un riesgo mortal. El primer rayo de sol apenas rozaba el horizonte cuando Emiliano puso el motor en marcha, decidido a llegar cuanto antes a la casa de Dom Héctor. El ronroneo de la camioneta le ofrecía un tenue consuelo, un sonido familiar en medio de las incertidumbres que lo asediaban. Se sentía ansioso, como si presentara fiebre. La urgencia de descubrir más sobre Lucas Montemayor y las brutales prácticas contra los caballos lo impulsaba a no demorarse ni un minuto más. Llevaba consigo los papeles que Dom Héctor le había confiado días antes, guardados en una carpeta desgastada que no soltaba ni para cambiar de marcha. Mientras conducía por el camino de tierra, divisó a lo lejos varios postes con las iniciales LM impresas en placas metálicas. Eran el recordatorio constante de la expansión de Montemayor, de su poder creciente. Emiliano aferró con más fuerza el volante, sintiendo una ráfaga de rabia contenida. Si ese hombre había abusado de Obsidiano y otros caballos, y ahora pretendía comprar por migajas el rancho familiar, debía detenerlo a toda costa. Pero sabía que el tiempo apremiaba. Cuando por fin llegó a la humilde casa de Dom Héctor, el anciano ya lo esperaba junto a la puerta, moviendo la cabeza con expresión tensa. «Te dije que volvieras, muchacho,
pero no que vinieras. ¿Tan temprano?, lo saludó, ladeando una media sonrisa nerviosa. Perdón, contestó Emiliano. Es que no puedo perder ni un día. En el rancho las amenazas siguen y el banco me tiene contra las cuerdas. Dom Héctor asintió con un gesto serio e hizo pasar a Emiliano. Dentro de la vivienda, un leve olor a café quemado impregnaba el ambiente. El anciano miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera husmeando. Lo condujo a una habitación en la parte trasera, donde un viejo escritorio estaba abarrotado de papeles y recortes de periódicos amarillentos. He estado pensando en tu caso, explicó. Dom Héctor. Lucas fue demasiado lejos con sus abusos a varios caballos de pura sangre, no solo con Obsidiano, aunque Obsidiano era su joya favorita hasta que se le salió de control. Emiliano asintió, conteniendo el aliento. ¿Crees que haya más pruebas, aparte de los documentos que me diste? Algo que demuestre su responsabilidad ante la ley. No he querido meterme en problemas. Sin embargo, encontré esto. El anciano hurgó en un cajón y sacó una libreta de tapas rotas. Emiliano notó que algunas páginas tenían manchas de tinta y parecían escritas con prisa. Son notas de un veterinario que renunció tiempo después de ver cómo se trataba a Obsidiano, murmuró Dom Héctor. Hay detalles sobre lesiones que no cuadran con un simple accidente de competencia. Lucas obligaba a los caballos a entrenar durante horas, aún con heridas sin cicatrizar. El veterinario dejó por escrito sus sospechas de maltrato intencional. Emiliano hojeó la libreta, sintiendo un vuelco en el estómago. Aquello podía ser la clave para desmontar la narrativa de Caballo Maldito y señalar directamente a Lucas como un abusador sistemático. No bastaba con ganar un torneo para salvar su rancho. Necesitaba frenarlo antes de que causara más daño. Justo entonces, se oyó el chirrido de unas llantas en la calle y la voz bravucona de un hombre que gritaba: «¡Abra la puerta! ¡Viejo! Sabemos que está aquí». Dom Héctor empalideció, llevando un dedo tembloroso a los labios para indicarle a Emiliano que guardara silencio. Rápidamente, le empujó la libreta y señaló una puerta trasera que conducía a un angosto pasillo que daba al patio. «Sal, Dom Héctor, o tiramos la puerta abajo», insistió la misma voz. Emiliano se quedó paralizado un segundo. Reconoció el acento de uno de los matones que solían acompañar a Lucas. Comprendió al instante que venían a silenciar al anciano. Dom Héctor lo apremió, empujándolo para que se marchara. «Llévate todo y huye», susurró con urgencia. «No se enterarán de tu presencia si sales de inmediato. ¿Y usted? No te preocupes por mí. He vivido lo suficiente. Si me metí en esto, fue porque no soporto ver tanto abuso. Ahora, vete». Emiliano sintió el estómago, revuelto, pero asintió y apretó contra su pecho la libreta y los documentos. Escuchó golpes contra la puerta principal y maldiciones. Con paso rápido, salió por la parte trasera, cruzando un estrecho corredor lleno de trastos viejos. Tropezó con una silla rota y casi deja caer la carpeta. Logró sujetarla y contener el ruido, apretando los dientes. Al llegar al patio, saltó la pequeña cerca y continuó por un matorral que rozaba sus piernas con espinas. Se asomó a la calle desde un hueco entre unas tablas sueltas y divisó una camioneta negra estacionada frente a la casa. Dos hombres robustos forcejeaban con la puerta principal, intentando forzarla. No se veía rastro de Lucas, pero sin duda estos eran sus hombres. Emiliano corrió con el corazón a mil, temeroso de que en cualquier momento lo vieran. Subió a su pick-up y arrancó, acelerando a toda velocidad por el camino de regreso. Una vez lejos, sentía la conciencia partida. Había dejado atrás a Dom Héctor en manos de esos tipos. Sin embargo, si se hubiera quedado, ambos habrían terminado golpeados o peor. Lo único que podía hacer ahora era buscar la forma de proteger al anciano después, denunciar lo que sucedía y, sobre todo, poner a salvo la evidencia. El trayecto se hizo eterno. Miraba por el retrovisor, esperando ver una camioneta siguiéndolo, pero no aparecía. Al llegar al rancho, Luz salió a recibirlo.
alarmada por la forma en que frenó bruscamente. Emiliano, con la voz entrecortada, le contó todo. «Lucas ha ido a por Dom Héctor», explicó. «O al menos sus hombres. Tienen miedo de lo que él pueda revelar». Luz lo miró con pánico contenido. «¿Está bien el anciano?» «No lo sé. Logré escapar con esto». Alzó la carpeta, pero lo dejé solo. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo la urgencia de actuar, aunque no tuvieran claro el cómo. Mientras tanto, en el establo, Obsidiano pateaba el piso, inquieto. Sara se acercó con la cabeza gacha. «Algo raro ha pasado aquí también», dijo llevándolos hasta las pacas de heno. «En algunas pacas encontré un líquido extraño, un olor desagradable. Creo que quisieron envenenar la comida del caballo». Emiliano golpeó la pared con el puño, rabioso. Estaban siendo atacados por todos lados. No solo intentaban callar a Dom Héctor, también buscaban incapacitar a Obsidiano. La presión era cada vez más fuerte. Luz comprobó la paca con detenimiento y confirmó que apestaba a un químico desconocido. Si el caballo la comía, su vida correría peligro. Quitaron cuidadosamente la paca y la arrojaron lejos, mientras planeaban reforzar la seguridad del lugar. No había dinero para contratar guardias, así que debían turnarse para vigilar en la noche. El ambiente en el rancho se transformó en un hervidero de temores. Sara, con los ojos llenos de lágrimas, temía que en cualquier momento aparecieran más hombres armados. La madre de Emiliano apenas comía, consumida por la preocupación, y Obsidiano, que hasta hace poco empezaba a confiar en su nuevo dueño, se mostraba nervioso por el ir y venir de voces alteradas, percibiendo la tensión en cada rincón. Con el corazón encogido, Emiliano sacó la libreta del veterinario y la revisó junto a Luz, sentados a la mesa de la cocina. Bajo la tenue luz de una lámpara, leyeron cómo se describían lesiones muy concretas en varios caballos de Lucas, incluyendo Obsidiano, y cómo las explicaciones del entrenador oficial no cuadraban con algo accidental. Relatos de curaciones, a medias, fracturas tratadas sin descanso suficiente, forzando al animal a competir demasiado pronto. Era la prueba de la brutalidad. «Esto podría hundir a Lucas», dijo Luz en voz baja, «pero también nos mete en su camino de ira». «Sí», musitó Emiliano, mesándose el cabello. «Aún así no tenemos elección. O lo desenmascaramos o nos aplasta». Para él, el futuro se dividía en dos caminos: perderlo todo, o luchar con lo que tenían en la mano, aunque costara arriesgar sus propias vidas. Afuera, la tarde se desvanecía tras un cielo anaranjado, y la noche comenzaba a extender su manto sobre los llanos. Emiliano decidió compartir los nuevos documentos con un viejo amigo de la familia que trabajaba en el periódico local. Quizá así podrían difundir la verdad. Pero temía que Lucas interviniera antes de que esa información saliera a la luz. Mientras cenaban, con el ambiente cargado de tensión, un relámpago iluminó el cielo lejano, presagiando tormenta. El rancho parecía oscilar entre el pánico y la esperanza. Cada sonido exterior los hacía brincar, como si esperaran un ataque inminente. Por precaución, esa noche nadie durmió en paz. Luz se quedó cerca del establo, junto a Obsidiano, para vigilar. Emiliano revisó las ventanas y puertas una y otra vez, asegurándose de que todo quedara bien trancado. Sara se quedó, hasta tarde, mirando por la ventana, temiendo ver una camioneta negra aproximándose. Nadie tenía certezas, solo presentimientos oscuros. Finalmente, el silencio opresivo de la madrugada cubrió la casa. Cuando Emiliano salió al exterior, vio a Obsidiano recostado, algo más calmado, mientras Luz le acariciaba el lomo con ternura. El caballo parecía agotado después de tanta agitación. Emiliano, en cambio, sentía que el sueño lo eludía. No podía apartar de su mente la imagen de Dom Héctor enfrentado a los hombres de Lucas. Tampoco dejaba de pensar en si realmente esos documentos serían su vía de salvación o la chispa que desencadenaría una revancha todavía peor. En la penumbra del establo, Obsidiano descansa por fin, pero Emiliano no logra conciliar el sueño.
Se pregunta si Dom Héctor estará a salvo y si estos documentos podrán liberarlos de una vez, o desatarán una batalla aún más feroz. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados cuando el teléfono de la cocina empezó a sonar. Emiliano se levantó de la mesa, con el café a medio terminar, y atendió con el corazón encogido. Temía que fueran malas noticias, tal vez del banco o de algún desconocido amenazante. Del otro lado de la línea, habló un vecino de Dom Héctor, con voz preocupada. «Te llamo para avisarte que el viejo está muy golpeado, pero sigue con vida. Es lo único que alcancé a saber. Parece que lo buscaron hombres armados. Tengan cuidado, muchacho». Emiliano sintió alivio y miedo a la vez. Al menos Dom Héctor no había sido asesinado, pero aquella golpiza confirmaba que Lucas y sus hombres estaban dispuestos a todo. Agradeció la información y colgó. Luz, que se encontraba junto a la puerta, lo miró con ansias de saber qué ocurría. Él le contó lo esencial. Dom Héctor está malherido pero vivo. Lo golpearon. Su vecino dice que debemos andar con cuidado. Luz apretó los labios en un rictus de rabia. Ella y Emiliano intercambiaron un gesto de determinación. Aunque la situación se volvía más peligrosa, necesitaban mantenerse firmes. De poco serviría exponer los documentos sobre Obsidiano y los abusos de Lucas si no tenían un plan concreto para protegerse. «Tenemos que proteger lo que Dom Héctor nos dio», dijo Emiliano, refiriéndose a la libreta y los papeles que documentaban el maltrato del caballo. «Si lo divulgamos ahora, Lucas se enterará de inmediato». «De acuerdo», asintió Luz. «Podríamos esconderlos en un lugar seguro. Mientras tanto, hay que seguir entrenando a Obsidiano y buscar la forma de conseguir el dinero que nos exigen». Afuera, el rancho despertaba con los primeros rayos de luz. Tras tanta tensión, un día fresco y despejado parecía un alivio para el alma. Emiliano se acercó al establo, donde el corcel, al percibir su presencia, dejó de patear con ansiedad y se aproximó unos pasos. Era la primera vez que Obsidiano se le acercaba de manera más relajada, sin reflejar ese pánico constante que había mostrado antes. «Buenos días, compañero», susurró Emiliano, extendiendo la mano para acariciar su hocico. El caballo aspiró el aire, como reconociendo el olor familiar, y esta vez no retrocedió. Fue un gesto pequeño pero cargado de esperanza. Emiliano sintió que, a pesar de las amenazas, este vínculo creciente era un rayo de luz para todos. Luz, por su parte, había dispuesto un plan de entrenamiento progresivo. Esa misma mañana, colocó un cabestro suave sobre el rostro de Obsidiano, hablando con tono paciente. El caballo resopló y alzó ligeramente las orejas, inquieto, pero no se descontroló. Comenzaron a caminar en círculo alrededor del corral, despacio. Con cada paso, el animal parecía ir comprendiendo que no había agresión en esas manos que sostenían la cuerda, sino una guía amable. Hubo un instante en que Obsidiano movió la cabeza hacia un lado, visiblemente incómodo, pero Luz no lo forzó. Esperó a que se calmara antes de proseguir. El simple hecho de que no se soltara a galopar desbocado fue motivo de alegría. Emiliano, observando desde la cerca, sintió cómo su pecho se llenaba de un orgullo difícil de describir. En la casa, Sara revolvía armarios y baúles antiguos. Había decidido buscar todo lo posible que pudiera venderse. Sillas de montar, en desuso, arneses viejos, herramientas de labranza acumuladas. Cualquier peso que entrara al rancho sería vital para pagar las facturas atrasadas o comprar alimento para el ganado. «No encuentro gran cosa de valor, Emi», confesó con un suspiro. «Tal vez solo algunas sillas y arreos que tienen años sin usarse». «Véndelo, lo que se pueda», respondió él. «Con un poco de suerte, reuniremos algo más». Poco después, un veterinario itinerante se detuvo en el camino para ofrecer sus servicios. Al enterarse de que un famoso caballo maldito estaba en el rancho, mostró gran curiosidad. Luz le permitió revisarlo con cuidado, y, tras una breve inspección, el veterinario sonrió. «Se ve mucho mejor de lo que cuentan por ahí. Se nota que tiene buen trato y que lo cuidan bien. Ha recuperado peso, y los músculos responden a la actividad sin señales de estrés crónico.
Aquel comentario fue un alivio. Tras tanta intriga y temor, escuchar a un profesional reconocer el avance de Obsidiano era un respiro para el ánimo de todos. Incluso la madre de Emiliano, siempre tan preocupada, esbozó una pequeña sonrisa. Más tarde, algunos vecinos pasaron frente al rancho en carretas o camionetas, mirando con curiosidad hacia el corral. Unos cuantos se acercaron para preguntar con cautela: ¿Ese es el caballo peligroso? ¿De verdad lo estás entrenando? Emiliano respondía con la cabeza en alto y la voz tranquila: No es peligroso, solo ha sufrido. Verán que pronto tendremos resultados. Claro que también hubo quien soltó comentarios sarcásticos, recordando rumores de accidentes y muertes en competencias anteriores. Emiliano sintió un nudo de frustración, pero en lugar de entrar en discusiones, prefería seguir con su trabajo y mostrar con hechos que Obsidiano no era un monstruo. Esa misma tarde, Luz propuso colocarle por primera vez una silla ligera para caminar al paso, siempre bajo supervisión. El animal se tensó cuando sintió la cincha y soltó un resoplido en señal de incomodidad, pero no se desbocó. Emiliano, con suavidad, sujetó las riendas y le habló para tranquilizarlo. Obsidiano dio un par de saltos cortos, asustado, pero luego continuó, con la cabeza alta y sin perder el control. Tras unos minutos de tensionados ensayos, el caballo se estabilizó. Era un logro enorme, considerando su turbulento pasado. Mientras lo guiaban por el corral, la familia observaba desde el borde y se permitió un momento de ternura. Se dieron cuenta de que, después de tanto sufrimiento, había una genuina oportunidad de ver a Obsidiano en un estado de equilibrio y confianza. Entre sonrisas tímidas, aplaudieron cuando el corcel completó una vuelta entera sin protestar, como si aquel fuera el mejor espectáculo que pudieran presenciar. El clima de esperanza aumentó todavía más cuando, al día siguiente, llegó la noticia de que un importante torneo ecuestre regional tendría lugar dentro de pocas semanas. La lista de premios era atractiva, y si Obsidiano lograba competir y, con un golpe de suerte, ganar, podrían reunir el dinero necesario para frenar la ejecución del banco. Sara trajo la información entusiasmada. El primer lugar se lleva una recompensa que nos permitiría pagar la deuda más urgente. Emiliano e incluso su madre se emocionaron con la idea, aunque les dolía admitir que las probabilidades de victoria eran inciertas. Inscribirse no será barato, advirtió Luz. Estos torneos exigen una tarifa alta. Además, los competidores tienen experiencia y caballos entrenados desde hace años. No tenemos otra alternativa, replicó Emiliano. O nos arriesgamos, o perdemos todo de todos modos. Esa noche, la familia se sentó alrededor de la mesa para planificar. Emiliano mostraba una determinación férrea, dispuesto a conseguir como fuera la cuota de inscripción. Sara recordó que quedaba algo de dinero guardado, y tal vez, vendiendo las sillas viejas y algunos enseres, alcanzarían parte del monto requerido. Aún así, la diferencia era considerable. El tiempo corría. El torneo no solo representaba la posibilidad de un premio, sino también una vitrina para mostrarle al público que Obsidiano no era un animal demoníaco, sino un caballo de gran valía. Al llegar la noche, Emiliano y Luz revisaron las cuentas en la cocina, con un silencio tenso. Entre lo que habían juntado y lo que debían todavía, el balance era preocupante. Él, agotado, se recostó en la silla y cerró los ojos un instante. «No pierdas la fe», comentó Luz con voz suave. «Obsidiano ha mejorado mucho. Con la técnica adecuada, podría sorprender a todos». «Lo sé», contestó Emiliano. «Pero sigo sin tener el dinero de la inscripción, y el banco nos pisa los talones». Mientras hablaban, el teléfono volvió a sonar. Emiliano se levantó, con un mal presentimiento. Al descolgar, una voz desconocida, apenas un murmullo, le dijo que había oído hablar de su problema económico y estaba dispuesto a ayudar. Por un pequeño favor. Parecía un benefactor anónimo, alguien que podría cubrir la cuota del torneo. Emiliano notó un matiz oscuro en sus palabras, como si no fuese simple generosidad,
sino un intercambio turbio. Sintió un escalofrío. «Mira, muchacho», dijo la voz. «Sé que tienes unos documentos que podrían meterte en líos. Te aseguro que podemos llegar a un arreglo. ¿Por qué no lo piensas un poco?» Emiliano cortó la llamada con un temblor en la mano. Fuera. Quien fuera, sabía demasiado. Guardó silencio, sin atreverse a contarle a Luz el contenido exacto de la charla, pues no quería inquietarla aún más. Se limitó a decir que alguien había ofrecido ayuda. ¿A cambio de qué?, preguntó Luz, adivinando su preocupación. No lo sé, pero no me gusta nada. Emiliano miró el reloj y luego decidió verificar su cuenta bancaria en el viejo computador que guardaban en un mueble. Como sospechaba, el saldo seguía siendo demasiado bajo para costear la inscripción. Apagó la pantalla y se quedó un minuto en silencio, sintiendo que, por cada paso que avanzaban, surgía un obstáculo diferente. El susurro de la misteriosa voz en el teléfono retumbaba en su cabeza. Le ofrecían la oportunidad de salvar el rancho, pero a cambio de algo que probablemente significaba traicionar la confianza de Dom Héctor o entregar la evidencia que demostraba la culpabilidad de Lucas, muy a su pesar. Entendía que a veces, en la desesperación, la gente hace pactos con manos sucias. Pero también sabía que aceptar un trato con ese desconocido podía costarle la libertad o la honra. Luz lo observaba de reojo, adivinando la tormenta interior que lo asaltaba. Ya entrada la noche, Emiliano cerró la puerta de la cocina, revisó de nuevo sus cuentas y comprobó que seguía dolorosamente lejos de cubrir la tarifa. De pronto, el teléfono volvió a sonar con el mismo número desconocido. Respiró hondo antes de contestar. Tarde esa noche, Emiliano revisa su saldo bancario. Sigue dolorosamente corto para cubrir la cuota del torneo. Una llamada telefónica de un benefactor misterioso le ofrece ayuda. Pero, ¿a qué precio? Emiliano sostenía con fuerza el auricular contra su oído, el corazón latiéndole a un ritmo frenético. Era pasada la medianoche, y al otro lado de la línea, alguien ofrecía cubrir la cuota del torneo ecuestre. Esa voz anónima sonaba serena, casi amistosa, pero en su tono había un matiz que ponía la piel de gallina. Lo que pedían a 1907, cambio era claro. Los documentos que incriminaban a Lucas Montemayor. Tú decides, muchacho. Piénsalo. No todos los días cae un benefactor del cielo, dijo el hombre, con un deje irónico. Emiliano tragó saliva y sintió un nudo en la garganta. Tenía la mente dividida. Aquel dinero podría salvar su rancho, cubrir la inscripción al torneo y hasta dejar un sobrante para alimentos y deudas inmediatas. Pero entregar esas pruebas significaba destruir la única vía para exponer los abusos de Lucas. Se mordió el labio, dudando. «No», contestó al fin, con un hilo de voz. «No venderé esas evidencias». La respuesta generó un silencio tenso. Después, la voz anónima dejó escapar un suspiro de decepción. «Bien, tú lo quisiste. Cuando el banco te eche a la calle, no me busques». Colgó de golpe. Emiliano permaneció unos segundos con el auricular en la mano, escuchando el pitido intermitente de la línea cortada. Sintió cómo el cansancio le recorría los huesos. Quería derrumbarse ahí mismo, pero no podía permitirse ese lujo. Cerró la puerta de la cocina y encontró a Luz en el pasillo, esperándolo con un gesto de intriga. «¿Quién era?», preguntó ella, preocupada. «Alguien que quiso comprar nuestro silencio. Pagaba todo, a cambio de los documentos de Dom Héctor». Luz negó con la cabeza, una mezcla de alivio y nerviosismo. «Hiciste lo correcto al negarte. No podemos vender nuestra dignidad, Emiliano». «Sí, pero...». Él suspiró agotado. «No tenemos dinero para la inscripción». No me quedó nada claro cómo haremos. Ella le puso una mano en el hombro, con la voz firme. «Encontraremos otro camino, lo prometo». A la mañana siguiente, la tensión se hacía sentir en cada rincón del rancho. La madre de Emiliano revisaba las facturas acumuladas sobre la mesa del comedor, mientras Sara comentaba la posibilidad de organizar una venta de emergencia para recaudar fondos. «Podríamos subastar parte de los equipos viejos», sugirió ella. «Sé que no conseguiremos mucho, pero algo es algo». Emiliano
de pie junto a la ventana. Asintió pensativo. Miraba el corral, donde Obsidiano avanzaba con pasos cautelosos, mientras Luz lo guiaba. Aún con la preocupación en la mente, se alegraba de ver que el caballo progresaba cada día. Con un leve asentimiento de cabeza, Emiliano aprobó la idea de la subasta. Inmediatamente, la familia se puso manos a la obra. Buscaron en galpones, bodegas y cuartos abandonados arneses antiguos, sillas de montar, herramientas de labranza, a todo lo que no fuera esencial para el trabajo diario. Entre sombras y polvo, cada objeto guardaba un recuerdo. Les dolía desprenderse de cosas que habían estado en la familia durante años, pero las deudas surgían. Luz anunció que iría a colocar carteles en la comunidad cercana para avisar de la venta. Sara y Emiliano hicieron un inventario aproximado para fijar precios. Por un momento, se respiró algo de optimismo. Quizás sumando pequeños montos, alcanzarían la cuota de inscripción al torneo. Y aunque la competencia estaría llena de jinetes expertos, ver a Obsidiano convertido en un caballo de concurso podría ser la esperanza que salvase al rancho. Sin embargo, la noche trajo consigo una nueva sombra amenazante. Justo antes del amanecer, un relincho desesperado sacudió a Emiliano de su ligero sueño. Se levantó de un salto, con el corazón en la boca. Escuchó patadas fuertes contra la madera del establo. Corrió hacia allí, alumbrándose con una vieja linterna. Al abrir la puerta, vio que dos hombres encapuchados forcejeaban cerca de la caballeriza de Obsidiano. Uno de ellos blandía una navaja, intentando acercarse al animal que pateaba el aire con furia. El otro parecía rebuscar algo entre las herramientas. «¡Oigan!», gritó Emiliano, sin pensarlo 2 veces. El haz de luz iluminó fugazmente las siluetas de los intrusos. Los hombres se volvieron hacia él con agresividad. Uno dejó caer un frasco que se estrelló contra el suelo, esparciendo un olor agrio. El caballo, desesperado, relinchó y golpeó con sus cascos la pared del establo. Emiliano no se detuvo a pensar. Avanzó un paso, apuntando con la linterna a saídas la cara de uno de ellos. «¡Largo de aquí!», vociferó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. El intruso que sostenía la navaja lanzó un tajo en dirección a Emiliano, cortando la camisa a la altura del brazo. Se sintió un ardor punzante y la linterna se tambaleó en su mano. Emiliano retrocedió, apretando los dientes por el dolor, y vio cómo la sangre manaba lentamente de la manga desgarrada. En ese instante, Luz irrumpió con una pala que había tomado del pasillo, golpeando la espalda del segundo hombre que estaba más cerca. Él soltó un gruñido y salió corriendo, tropezando con un balde antes de perderse en la oscuridad. El que empuñaba la navaja también optó por huir, pero antes arañó la pared con una palabra que, en la penumbra, Emiliano no alcanzó a leer con claridad. Salieron por la puerta trasera del establo y se escabulleron en la noche. Emiliano respiraba con dificultad, sosteniéndose el brazo herido. Obsidiano, con la respiración agitada, se tambaleaba en su pesebre. Afortunadamente, parecía ileso, solo asustado. Luz se acercó al caballo para calmarlo con caricias firmes, murmurándole palabras suaves. El animal, tras unos segundos, recuperó un poco la compostura y apoyó la cabeza contra el hombro de ella. «¿Estás bien?», preguntó Luz, con el temor pintado en su voz, volviéndose hacia Emiliano. «Sí, solo…», se quejó, conteniendo el ardor en el brazo. «Necesito un poco de ayuda». La sangre goteaba hasta el suelo. Luz arrimó una banqueta para que se sentara y corrió por un botiquín. Con cuidado, le limpió la herida y empezó a coserla con hilo y aguja, manos temblorosas pero decididas. Emiliano miraba cómo la sangre manchaba el paño que ella sostenía. Cuando por fin terminó, Emiliano se puso de pie con un leve mareo. Fue entonces que vio la palabra garabateada con cuchillo en la madera. «Fuera». Un mensaje tan breve como contundente. No les quedaba duda de que alguien intentaba intimidarlos. O tal vez eliminar a Obsidiano de una vez por todas. «Estabas muy asustado, ¿verdad?», murmuró Emiliano, acercándose al caballo y pasándole la mano por el lomo.
Obsidiano temblaba, pero levantaba la cabeza para mirarlo. Esa mirada contenía una mezcla de nerviosismo y alivio. Por primera vez, Emiliano sintió que el caballo comprendía la protección que él le ofrecía. El amanecer los sorprendió limpiando los rastros del ataque. La madre de Emiliano, pálida y con los ojos rojos de preocupación, ayudaba a recoger las herramientas tiradas. Sara lloraba en silencio, barriendo los cristales rotos del frasco, que había quedado regado en el establo. No sabían si aquel líquido era algún químico destinado a drogar o envenenar al caballo, pero no querían averiguarlo. Al poco rato, algunos vecinos se enteraron del suceso y se acercaron con curiosidad, haciendo preguntas que Emiliano, de puro cansancio y prudencia, respondía escuetamente. No quería enredarse en acusaciones que no podía probar de inmediato, aunque intuía con fuerza que Lucas Montemayor o sus hombres estaban detrás de esto. «¿Quién les hizo esto?», preguntaban. «No lo sé», mintió Emiliano. «Eran dos tipos encapuchados, nada más». Ante la mirada del resto, él guardó un silencio hosco. No quería que los rumores se desataran aún más ni exponerse a represalias inmediatas. Sin embargo, la gente murmuraba, y algunos se apartaban con un gesto incómodo, como si temieran verse involucrados. Más tarde, a pesar del brazo vendado y el cansancio, Emiliano y su familia siguieron adelante, con la venta de implementos. La pequeña subasta improvisada se llevó a cabo en un corral lateral. No acudieron muchos compradores, pero los pocos que llegaron pagaron algo por sillas antiguas, arados oxidados y herramientas sueltas. Entre cada puja, Emiliano sentía las punzadas de dolor en el brazo, recordándole cuán frágil era su situación. Aún así, cuando al final contaron el dinero, se emocionaron al ver que había lo suficiente, apenas, para cubrir la cuota de inscripción en el torneo. Fue un momento de alivio y a la vez de tristeza. Perdían parte de su historia familiar para financiar una sola oportunidad de salvar el rancho. Con el atardecer, Emiliano se dirigió a un pequeño centro ecuestre de la región que gestionaba las inscripciones. Lo acompañó Luz para apoyar el trámite y asegurar que todo quedara en regla. Allí, entre escritorios polvorientos y papeles sellados, Emiliano pagó la cuota con manos temblorosas. «¿Nombre del caballo?», preguntó el encargado, revisando una lista. «Obsidiano», respondió Emiliano con la voz firme, ignorando las miradas curiosas. El hombre anotó en su hoja y extendió un documento para que Emiliano lo firmara. Lo hizo con cierta dificultad, pues el brazo le dolía al moverlo. Al terminar, sintió una calidez extraña. Era el entusiasmo de quien se aferra a la última esperanza. Al salir de la oficina, su teléfono sonó. Un número oculto aparecía en la pantalla. Dudó antes de atender, pero la curiosidad pudo más. Al contestar, reconoció la misma voz que había llamado la noche anterior. «Te dije que te arrepentirías», dijo sin preámbulos. «Ahora me entero de que te inscribiste en el torneo. ¿Crees que vas a salirte con la tuya?». Emiliano tragó saliva, sintiéndose expuesto. «¿Quién eres?». El hombre soltó una risa seca. «Tu peor pesadilla, si insistes en desafiar a gente poderosa. O retírate, o te obligaremos». La línea se cortó. Emiliano se quedó con el teléfono pegado al oído, paralizado. Luz notó su palidez y se preocupó. Mientras Emiliano guardaba el teléfono con manos temblorosas, una última frase seguía retumbando en su mente. «Si se te ocurre presentarte en ese torneo, te vas a arrepentir». Los primeros camiones y remolques llegaron al recinto. Ecuestre cuando el sol apenas despuntaba tras las colinas. Emiliano respiró hondo en cuanto pisó el estacionamiento de tierra, notando el ambiente ajetreado. Caballos relinchando, jinetes ataviados con chaquetas impecables, entrenadores, dando instrucciones al oído y un leve aroma a heno y sudor mezclado en el aire. Aquella era la gran competencia regional, el torneo que se había convertido en su única esperanza para salvar el rancho. Obsidiano, en el interior del remolque, pateaba el piso con un compás tenso, nervioso por el trajín circundante. Luz caminó hasta la ventanilla del remolque y le habló con voz calmada. El corcel sacudió la cabeza,
intranquilo. Era su primera aparición pública después de semanas de entrenamiento y de rumores que lo seguían como sombras. «Tranquilo, chico, ya llegamos», susurró Luz, acariciando el costado metálico del vehículo. Emiliano asintió desde la parte trasera, con el corazón dándole saltos en el pecho. Apenas bajaron a Obsidiano, notaron las miradas curiosas, de quienes habían escuchado la historia del caballo maldito. Algún murmullo se alzó entre varios espectadores, pero Emiliano mantuvo la barbilla erguida. No había recorrido tanto camino para amedrentarse ahora. Sara y su madre, detrás de él, observaban la escena con un nudo en la garganta. Les preocupaba la reacción del público, y más aún la posibilidad de que Lucas Montemayor hubiera enviado emisarios a sabotearlo todo. Mientras conducían a Obsidiano hacia los establos temporales de la competición, un hombre de traje oscuro se acercó con paso decidido, sosteniendo una tabla con formularios. «Buenos días. ¿Nombre del jinete?», preguntó con voz profesional. «Emiliano Sánchez», respondió él, alcanzándole los papeles que indicaban la inscripción. El hombre echó un vistazo a las hojas y luego miró al caballo con interés. «Es Obsidiano, ¿cierto?». Emiliano asintió. «Exacto». El hombre no comentó nada más y anotó algo en su lista antes de darles permiso para instalarse en 1900, un compartimento alejado, casi al final del pasillo de establos. Sentían la atmósfera un tanto fría, con algunos jinetes elegantes y personal de concurso que desviaban la mirada o murmuraban. Luz intercambió un vistazo con Emiliano, como diciéndole, «Aquí no somos bienvenidos», pero continuaron, decididos a no dejarse intimidar. En un área abierta del recinto, jinetes practicaban saltos preliminares. Emiliano se acercó con Obsidiano a paso lento, para que el caballo se habituara a la multitud y los sonidos de los altavoces. De pronto, se escuchó una voz metálica anunciando la primera ronda de pruebas. Saltos a baja altura, un calentamiento para los caballos y jinetes, aunque con jueces observando cada detalle. «¿Listo para esto, compañero?», murmuró Emiliano, apoyando la frente contra el hocico de Obsidiano. El caballo se sacudió, nervioso, pero no retrocedió. Luz ajustó la cincha y revisó los estribos, cuidando de que el equipo no tuviera defectos. Se presentó el primer sabotaje al poco rato. Mientras Emiliano y Obsidiano esperaban su turno de práctica en la pista, un sujeto se acercó con aparente amabilidad, ofreciendo ayuda para sostener las riendas un momento. Luz, con un mal presentimiento, lo detuvo y rechazó el gesto. De reojo, vio que aquel individuo tenía un objeto punzante escondido en la mano. El hombre retrocedió, soltó una sonrisa forzada y se perdió entre la multitud. Aquel instante bastó para confirmar que había ojos hostiles en cada rincón. Aún con los nervios a flor de piel, llegó la hora de la primera prueba. Varios jinetes salían a mostrar el paso y trote de sus caballos, haciendo un recorrido simple. Cuando nombraron a Emiliano Sánchez y Obsidiano, se alzó un murmullo notable en las gradas. Algunos conocían la reputación del caballo, otros estaban ahí solo para presenciar el espectáculo de aquel enigmático corcel negro que podía volverse impredecible. Emiliano montó sin demasiada ceremonia, respiró hondo y con un pequeño impulso se acomodó sobre la silla. Obsidiano se tensó al sentir el peso. Agitó la cola y lanzó un bufido grave, pero no se desbocó. Luz se quedó junto a la cerca, mordiéndose el labio, rezando en silencio para que el animal no recordara sus viejos traumas. El recorrido inicial consistía en un círculo amplio y un par de saltos bajos. Emiliano notaba que Obsidiano se estremecía cuando veía los obstáculos, pero con un suave movimiento de riendas y palabras de aliento, logró que el caballo avanzara. El primer salto fue torpe. Las patas traseras rozaron la barra, y el público dejó escapar un murmullo de sorpresa. Sin embargo, Obsidiano no se detuvo ni se negó. Completó el circuito con una energía contenida que impresionó a más de uno. Cuando terminaron, Emiliano sintió un pulso de euforia en el pecho. No había sido perfecto, pero tampoco un desastre.
Puntuación aceptable para la ronda preliminar, anunció el juez a través del altavoz. El binomio Sánchez-Obsidiano continúa a la siguiente fase. Aquello generó un aplauso disperso, pero significativo. Lucas Montemayor, al fondo de la pista, los miraba con el ceño fruncido, rodeado de sus allegados. Cuando Emiliano llevó a Obsidiano de vuelta al área de descanso, lo vio acercarse con paso altivo. «Vaya, te dejaron pasar», comentó Lucas, fingiendo sorpresa. «Pero no cantes victoria todavía. Ni tu caballo ni tú están listos para competir contra verdaderos profesionales». Emiliano se esforzó por mantener la compostura. «Ya, veremos», contestó escuetamente. «Si cambias de opinión acerca de vender al animal, tal vez logres algo de dinero antes de que te arruinen por completo». «No vendo a mi mejor compañero», replicó Emiliano, sintiendo la furia bullir en su interior. Lucas soltó una risita helada y se alejó mientras Emiliano se ocupaba de enfriar a Obsidiano. Luz apareció con un cubo de agua fresca y Sara ayudaba a ventilar al caballo. La familia se sintió fortalecida al comprobar que el corcel había superado la primera prueba, aunque sabían que la verdadera lucha vendría en las rondas finales, donde los saltos eran más altos y la técnica se evaluaba con lupa. La tensión creció cuando, ya entrada la tarde, tuvo lugar la segunda ronda. Un recorrido con vallas de media altura y giros bruscos para medir destreza. Emiliano sintió el corazón a punto de estallar. Al entrar a la pista, la multitud se removió con inquietud, recordando que Obsidiano era un caballo con fama de peligroso. El primer salto lo ejecutó con gracia, la cola al viento y un brinco poderoso. El segundo fue aún mejor, casi impecable. Parecía que los meses de entrenamiento con Luz rendían frutos. La gente contuvo la respiración. A mitad del trayecto surgió el segundo intento de sabotaje. Uno de los encargados de la pista abrió súbitamente una puerta lateral por donde irrumpió un caballo extraño, relinchando y causando un estruendo que distrajo a Obsidiano. El corcel se descontroló un instante, dando un giro brusco. Emiliano estuvo a punto de caer, sujetándose de la silla con todas sus fuerzas. Se oyeron gritos de alarma en las gradas. Por un segundo, la adrenalina nubló sus sentidos. Sin embargo, logró asirse firme y con un toque en las riendas, dirigió a Obsidiano hacia el siguiente obstáculo. Sorprendidos, los espectadores lanzaron un aplauso espontáneo. El corcel retomó el curso, completando la ronda, aunque con penalizaciones por el desvío. Aún así, clasificaron para la fase final. Detrás de la barrera, se veía a Lucas Montemayor apretando los dientes. El plan de distracción no había dado los resultados esperados. Emiliano bajó de la montura con las piernas temblorosas y abrazó brevemente el cuello de Obsidiano, casi sin creérselo. Estaban a un paso de la última etapa. «Lo hiciste muy bien», murmuró Luz, corriendo a su lado. «Dios mío, casi te caes». «Pero no me caí», respondió Emiliano, con una sonrisa cansada. Sara no pudo contener las lágrimas, descargando toda la tensión acumulada. La madre de Emiliano, desde el público, se levantó de su asiento y agitó las manos en señal de júbilo. El día avanzó con rapidez y llegó la hora del ansiado último round. Los altavoces pidieron a los finalistas que se prepararan para un circuito de saltos más complejo y elevado. Mientras Emiliano esperaba junto a Obsidiano, revisó la silla, el freno y los estribos por enésima vez. Sentía que algo andaba mal, tal vez intuía que Lucas se guardaba un último golpe. Un presentador anunció con voz solemne que la final estaba a punto de comenzar. Los caballos más destacados se posicionaron. Con cada nuevo nombre en la lista se oía un murmullo de admiración. La gente aplaudía a favoritos de la región, jinetes vestidos con casacas impecables y caballos lustrosos. Emiliano y Obsidiano se mantenían algo apartados, respirando hondo, como dos forasteros dispuestos a dar la batalla. Entonces, cuando los jueces pidieron que ingresaran a la pista para la presentación oficial, Obsidiano avanzó junto a Emiliano. El estruendo del público hizo que el caballo erizara las orejas
pero mantuvo la compostura gracias a la voz suave de su jinete. De pronto, un ruido estremeció los altavoces, y la misma voz metálica que había anunciado las rondas previas soltó un mensaje inesperado. «Atención, señoras y señores. Acabamos de recibir una queja formal contra uno de los competidores, en concreto contra Obsidiano, el caballo de Emiliano Sánchez. Se solicita su descalificación inmediata en base a presuntas irregularidades». El público estalló en murmullos de desconcierto. Emiliano sintió como si el estómago se le vaciara de golpe. Luz abrió la boca en una mueca de indignación. ¿En qué consistía esa supuesta queja? ¿Sería parte del plan de Lucas para sacarlos de la competencia en el 160? Último minuto. Justo al entrar a la pista para la final, una voz truena por los oradores anunciando que se ha presentado una queja formal contra Obsidiano. Será descalificado antes de poder competir. El silencio cayó como un balde de agua helada sobre la pista cuando la voz de los altavoces anunció la supuesta queja contra Obsidiano. La multitud, que antes conversaba y aplaudía, de pronto empezó a susurrar con curiosidad e incredulidad. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Era como si todo se hubiera congelado en un solo instante de tensión. Luz y Sara, junto a la cerca, lo miraban con angustia, mientras la madre de Emiliano apretaba las manos sobre su pecho, temiendo que se cumpliera la peor de las amenazas. Obsidiano, ajeno a la complicación administrativa, sacudió la cabeza y dejó escapar un suave resoplido. Estaba listo para correr, para saltar, sin entender que una denuncia repentina pendía sobre él. Emiliano acarició el cuello del caballo con mano temblorosa, queriendo transmitirle calma. «Que suba el señor Emiliano Sánchez a la mesa. De jueces», dijo la voz por el altavoz. «Necesitamos verificar la documentación de su caballo». Emiliano desmontó con el corazón palpitándole con fuerza y caminó junto a Luz hacia la mesa donde 3 jueces aguardaban con semblante serio. Uno de ellos, un hombre de bigote canoso, fruncía el ceño mientras sostenía un sobre con el sello oficial del evento. «Hemos recibido una queja que indica que Obsidiano no está registrado correctamente en la asociación correspondiente», explicó el hombre, clavando la mirada en Emiliano. «De confirmarse, significaría su descalificación». Luz, con la carpeta de papeles en mano, dio un paso al frente. «Eso es imposible. Aquí están los papeles del registro, el certificado de salud, las revisiones veterinarias». Fue pasando uno a uno los documentos. «Todo está en orden, señor». Otro juez, una mujer de porte elegante, revisó los papeles con detenimiento. Sus ojos pasaban de la carpeta a la cara de Emiliano, como tratando de detectar cualquier mentira. Mientras tanto, el tercer juez se mantenía en silencio, observando el entorno, a la gente y a la distancia a Lucas Montemayor, que miraba la escena desde su lugar con una sonrisa sardónica. Tras unos segundos eternos, la jueza cerró la carpeta y suspiró. «La documentación parece correcta. La queja no tiene fundamento, al menos en lo que respecta a registro oficial». El hombre de bigote asintió, echando un vistazo a su compañero, y dándole a entender que nada impedía que Emiliano participara. «Está bien, pueden continuar». Con un gesto, hizo señas a la cabina de sonido. «Queda rechazada la protesta». El murmullo entre el público creció. Algunos aplaudieron, otros soltaron exclamaciones de alivio. Emiliano se giró y vio a Luz relajar los hombros. Aún así, notó que Lucas Montemayor se marchaba con el ceño fruncido y un rictus de frustración. Él seguramente había promovido esa queja de último minuto, esperando apartarlos de la competencia. Sin más tiempo que perder, Emiliano y Luz regresaron junto a Obsidiano para prepararse. La final del torneo empezaría en cuestión de minutos, y la adrenalina les corría por las venas. Sara se acercó para darle un rápido abrazo a su hermano. «Confía, si superamos esto, superaremos lo que venga», le dijo con voz temblorosa pero firme. Obsidiano parecía sentir la electricidad en el aire. Emiliano notaba en sus ojos ese brillo que hablaba tanto de miedo como de coraje. Tomó un respiro profundo y puso el pie en el estribo para montar.
Recordó brevemente todo el recorrido, hasta llegar ahí. Las deudas, las amenazas, los golpes, la duda de si era sensato colocar tanta fe en un caballo que muchos llamaban maldito. Y sin embargo, en ese preciso instante, sintió que nada de eso lo detenía. Estaba a punto de darlo todo. «Adelante, chico», murmuró, inclinándose para acariciar el cuello del corcel. Los altavoces anunciaron el inicio de la prueba final, un circuito complejo, con saltos de considerable altura, giros cerrados y un par de obstáculos que probaban la sincronización entre caballo y jinete. Los competidores entraban uno a uno, exhibiendo su técnica. La barra de puntuaciones se movía, y nombres de prestigio desfilaban con actuaciones casi impecables. La tensión se masticaba en el aire. Por fin, llamaron a Emiliano y Obsidiano. Un silencio expectante se propagó. Quizá muchos pensaban que el binomio no podría medirse con los caballos más experimentados. Emiliano sintió la mirada de Bocentos, la multitud y, sobre todo, el peso de su propia responsabilidad. Se acomodó en la silla y soltó un leve chasquido con la lengua. Obsidiano dio unos pasos nerviosos. Luego entró al galope con elegancia, como si todo su cuerpo anhelara demostrar de qué era capaz. El primer obstáculo, una valla alta con listones pintados en azul y blanco, se erguía a unos metros. Emiliano guió las riendas con suavidad, y el caballo saltó, arqueando el cuerpo con potencia. La multitud contuvo la respiración al ver que lo superaba sin rozar el borde. Al caer al otro lado, Emiliano notó cómo Obsidiano respiraba firme y sin señales de pánico. «Bien hecho», murmuró, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Continuaron hacia el segundo y tercer salto, uno tras otro, con un margen de error mínimo. Obsidiano se flexionaba con armonía en cada obstáculo, como si todo el entrenamiento hubiese forjado un lazo de confianza. En uno de los saltos más complicados, donde el espacio de impulso era corto, Emiliano mantuvo la calma y permitió que el corcel ajustara su paso con un leve cambio de ritmo. Saltaron a tiempo y cayeron limpios. Un suspiro colectivo recorrió las gradas. No pocos habían esperado un tropiezo fatal. Los dos últimos obstáculos eran los más difíciles. Uno de ellos requería una curva cerrada justo antes de una valla alta, forzando al caballo a coordinar fuerza y equilibrio. Fue ahí donde Obsidiano mostró su temple. Emiliano sintió cómo, al acercarse, el corcel se tensaba recordando alguna experiencia traumática del pasado. Pero en lugar de frenar, se impulsó con una potencia que dejó boquiabiertos a los espectadores. Se elevaron en el aire casi en cámara lenta, y al aterrizar, una ovación espontánea resonó por todo el recinto. El caballo se resistió, pateando la tierra y bufando con furia. Dos hombres intentaron controlarlo desde los costados, pero la fuerza del animal los sacudió con facilidad. Uno cayó al suelo y rodó para evitar ser pisoteado. Emiliano, sin pensarlo mucho, saltó al interior del corral para ayudar. ¡Cuidado!, gritó Luz. Obsidiano elevó las patas delanteras y relinchó con fiereza. Emiliano se pegó contra la pared de madera, sintiendo el pecho a punto de explotar. Reunió valor y, con voz suave, pronunció el nombre del caballo. Dio un paso tembloroso, con el brazo extendido, hasta rozarle el cuello. Por un instante, que pareció eterno, se miraron mutuamente. Emiliano percibió una chispa en los ojos del corcel, como si entendiera que él no venía a imponer golpes ni maltrato, sino a ofrecer algo distinto. Un grupo de empleados irrumpió de inmediato y lo empujó fuera del corral, temiendo que Obsidiano lo hiriera. Emiliano cayó al suelo, algo aturdido, con la adrenalina latiéndole en las sienes. Se levantó y se sacudió el polvo del pantalón, sin apartar la mirada del caballo. Sintió un leve temblor en el cuerpo, pero también un extraño atisbo de conexión con esa criatura a la que todos llamaban maldita. Respirando con dificultad, caminó hasta la oficina improvisada en un rincón del establo. Un empleado con camisa sudada y aspecto cansado le pasó unos papeles amarillentos. «Necesito tu firma aquí y aquí, pero te advierto, no es la
Primera vez que compran a ese caballo para rehabilitarlo. Hubo accidentes graves. Emiliano firmó con mano firme, ignorando el nudo en el estómago. No tenía tiempo para miedos. Ya estaba embarcado en esta apuesta sin vuelta atrás. Mientras dejaba la oficina, escuchó comentarios acerca de un hombre influyente, un tal Lucas Montemayor, que mostraba un interés particular en deshacerse de Obsidiano. Emiliano no comprendía del todo por qué, pero el nombre quedó flotando en su cabeza. Las cosas podrían ser más complicadas de lo que imaginaba. Luz se acercó, mirándolo con preocupación. ¿De verdad crees que podrás con él?, preguntó, observando cómo los cuidadores finalmente lograban meter al caballo en un tráiler. Emiliano apretó el ceño y miró a Obsidiano, que sacudía la cabeza con furia dentro del vehículo. No lo sé, admitió con franqueza, pero es la única salida que veo, y siento que quizás él también está buscando una oportunidad. Luz no contestó, solo colocó una mano sobre su hombro y asintió con un gesto que mezclaba empatía y un ligero esbozo de esperanza. Aún se escuchaban murmullos a su alrededor, gente apostando que Emiliano se arrepentiría en cuestión de días, o incluso horas. Otros se reían en voz baja, considerándolo un desesperado sin remedio. Pero él, con las manos temblorosas y el corazón a mil, se aferraba a la mínima posibilidad de éxito. Si lograba domar o al menos manejar a Obsidiano, podría presentarlo en exhibiciones o competencias, y si con eso se levantaba dinero, tal vez habría salvación para el rancho. Se despidió de Luz con la promesa de llamar si necesitaba ayuda urgente, y salió al exterior, acariciando los papeles de compra que lo convertían en el nuevo dueño del caballo más temido del lugar. El viento levantó una nube de polvo, raspándole el rostro y secándole la garganta. Dobló la esquina del establo y escuchó voces apagadas, dos hombres conversando en un tono casi secreto. Decidió no moverse, atento a lo que decían. «Dicen que el caballo no solo está maldito», susurró uno. «Alguien poderoso quiere que desaparezca», contestó el otro. Emiliano se detuvo en seco, con la respiración contenida. Ese comentario hizo que se le erizara la piel. No se trataba solo de rumores de mala suerte o un animal difícil de controlar. Había algo más grande detrás, un peligro tal vez oculto en la sombra de ese famoso Lucas Montemayor. Se dio cuenta de que su decisión podría arrastrarlo a problemas de los que no sabía cómo salir. Pero ya no había marcha atrás. Él y Obsidiano estaban unidos por un mismo destino. Cuando Emiliano sale, escucha a dos hombres susurrar: «Que el caballo no solo está maldito, sino que alguien poderoso quiere que se vaya». Emiliano se da cuenta de que podría haberse topado con algo más grande de lo que imaginaba. Emiliano sintió un nudo en la garganta mientras se alejaba de la subasta, con la mente llena de la inquietante conversación que había escuchado minutos antes. La idea de que alguien poderoso deseara la desaparición de Obsidiano no se le quitaba de la cabeza. Miró por el retrovisor de su vieja camioneta, dejando atrás el polvoriento recinto y susurros que flotaban en el aire. La pequeña carrocería temblaba con cada bache, y el remolque donde viajaba el caballo se sacudía, provocando golpes secos. El camino de tierra hacia el rancho se alargaba bajo el sol que ahora se desvanecía tras nubes cada vez más oscuras. El cielo anunciaba tormenta. Luz, al borde de la pista, saltaba de emoción, mientras Sara y la madre de Emiliano gritaban sus nombres con lágrimas en los ojos. Finalmente, cruzaron la meta con una ligereza que casi parecía mágica. Emiliano temblaba al darse cuenta de que no habían tirado ninguna barra. Un presentador anunció la puntuación, la más alta hasta ese momento. Por un instante, el alboroto del público pareció un trueno. Obsidiano resopló y sacudió la cabeza, como si él también celebrara su triunfo personal tras años de maltrato y temor. Desde un rincón, Lucas Montemayor fruncía los labios, intentando disimular su enojo, mientras la banda de jueces deliberaba los últimos detalles. Otros jinetes completaron su recorrido, sin conseguir la misma perfección. Entonces, a través de los altavoces, se escuchó la declaración oficial: «Señoras y señores, tenemos campeón.
Con una actuación impecable, el binomio Emiliano Sánchez-Obsidiano se adjudica el primer lugar en este prestigioso torneo ecuestre. La explosión de aplausos resultó ensordecedora. Emiliano desmontó entre vítores y se abrazó a Luz, que corría hacia él con lágrimas en los ojos. Sara y su madre se unieron al festejo, llenas de una felicidad incontenible. Obsidiano, como si comprendiera, meneó la cola y levantó la cabeza en señal de orgullo. Al finalizar la ceremonia de premiación, entregaron a Emiliano un cheque, con el dinero que tanto necesitaban para cubrir la deuda del rancho. Lo sujetó con manos temblorosas, sabiendo que ese pedazo de papel representaba la salvación de su hogar. Pero la celebración no acabó ahí. Varios periodistas locales y aficionados se acercaron a felicitarlo y hacer preguntas. Fue entonces que Emiliano, con la carpeta de papeles en mano, decidió dar un paso más, mostrar la verdad que había mantenido en silencio. Este caballo no es maldito, ni peligroso por naturaleza, explicó ante las cámaras improvisadas. Sufrió abusos y malos tratos en el pasado. Tengo pruebas de que ciertas personas, incluyendo a Lucas Montemayor, lo obligaron a entrenamientos brutales. Esto no puede seguir oculto. Un murmullo de sorpresa se extendió por el público, mientras Lucas, atónito, intentaba abrirse paso para desmentirlo. Pero Emiliano alzó las hojas y los documentos, señalando las firmas de veterinarios y testigos. Fue un momento de verdad en el que la presión mediática quedó del lado de Emiliano y Obsidiano. Lucas intentó protestar, pero la multitud ya murmuraba y los periodistas lo rodearon con preguntas. Finalmente, presionado, se dio media vuelta y huyó entre la gente, su reputación tambaleándose. La tarde, que había arrancado con nubes de incertidumbre, se transformó en una cálida celebración. El premio en efectivo le permitiría a Emiliano pagar la hipoteca atrasada y el banco no tendría motivo para quitarle sus tierras. Además, como la divulgación de los documentos revelaba el turbio trasfondo de la maldición de Obsidiano, echando por tierra todos los rumores que perseguían al caballo. Más tarde, mientras Emiliano hacía los trámites de cobro y regularizaba los papeles del rancho, recibió una noticia inesperada. Un comité especializado en líneas de sangre equinas informó que Obsidiano descendía de un antiguo campeón de reconocimiento internacional. Por lo tanto, su valor en el mercado era muchísimo mayor de lo que cualquiera podría haber supuesto. Cuando Emiliano contó aquello a Luz y a su familia, se rieron con alivio y admiración. El caballo que todos creían inútil, destinado al fracaso, resultaba ser un verdadero tesoro. Sin embargo, Emiliano no pensaba venderlo ni por todo el oro del mundo. Obsidiano era parte de la familia, símbolo de lucha y superación. Al atardecer, con el sol regalando un color naranja al cielo, Emiliano se paró junto al cerco de 1970, su rancho, contemplando las tierras que acababa de salvar. Luz se acercó y le sonrió. Obsidiano, a pocos metros, pastaba con calma, moviendo la cola al sentir la brisa fresca. Sara y su madre descansaban en el porche, sonriendo mientras escuchaban el canto de las aves. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Planes tienes?», preguntó Luz en voz baja, manteniendo los ojos fijos en el caballo. Emiliano se encogió de hombros con una sonrisa que mezclaba cansancio y plenitud. «Primero, pagar la deuda. Después, seguir adelante. Nadie volverá a amenazar este lugar». Obsidiano levantó la cabeza y relinchó, como respondiendo a sus palabras. Emiliano se acercó y acarició la oscura crin, dejando que el caballo sintiera su sincero agradecimiento. De pronto, sin poder contenerlo, murmuró con un dejo de emoción. Resulta que el verdadero maldito no era el caballo, sino quien nunca supo verlo con ojos de esperanza. Enfrente de las tierras que tanto habían luchado por conservar, Emiliano, Luz y Obsidiano se mantuvieron juntos al atardecer, sabiendo que habían superado la peor tormenta y abriendo paso a nuevos comienzos. Cada kilómetro recorrido acentuaba la preocupación de Emiliano, que sujetaba con fuerza el volante, intentando no pensar demasiado en el problema en el que tal vez se había metido. Al fondo, podía oír los golpes de las pezuñas de Obsidiano contra las paredes del remolque, como si el animal detectara la creciente tensión.
Cuando por fin divisó la cerca de madera que delineaba el rancho, suspiró aliviado. Aún así, su madre estaba en el porche, observando con recelo. Bajó de la camioneta, se quitó el sombrero para saludarla e hizo un gesto para que lo ayudara con la puerta del remolque. ¿Compraste ese caballo?, preguntó ella en voz baja, con cierto temblor. Mamá, es lo único que podía pagar, contestó evitando su mirada. Ojalá sepas lo que haces, hijo. Estamos muy justos de dinero. Emiliano asintió sin ganas de dar explicaciones. Sabía que más que regaños, su madre sentía miedo. El rancho había estado en su familia por generaciones, y verlo hundirse en deudas era una agonía diaria. Con cuidado, desenganchó la puerta del remolque para sacar a Obsidiano. El corcel relinchó de manera altiva, como desafiando a todo aquel que se le acercara. El viento levantó un remolino de polvo justo entonces, y el cielo soltó un primer trueno lejano. Las orejas de Obsidiano se movieron con nerviosismo. «Vamos, muchacho», susurró Emiliano, sujetando con fuerza la cuerda amarrada al cabestro. Apenas dio un paso hacia el establo improvisado. El caballo se encabritó, pateó el aire y soltó un bufido temible. Emiliano retrocedió de golpe para evitar un golpe directo. Sara, su hermana menor, corrió con un balde de agua para intentar calmarlo, pero Obsidiano se agitó aún más al verla acercarse. «¡Cuidado, Sara!», gritó Emiliano, estirando el brazo para que ella se apartara. Las nubes formaban una capa oscura, y los relámpagos comenzaban a iluminar el horizonte. El clima, cada vez más inestable, reflejaba la misma tensión que se respiraba en el rancho. «¡Emiliano!», se oyó la voz de Luz Alvarado, que apareció junto a su pick-up. «Vi tu camioneta desde la carretera y me preocupé por este pobre diablo», agregó, mirando al caballo con ojos compasivos. Emiliano exhaló con alivio. «Qué bueno que viniste. No sé si podré controlarlo yo solo». «Vamos a intentarlo juntos», dijo ella, con determinación, estirando lentamente la mano hacia el hocico del animal. Obsidiano respiró agitado, pero no retrocedió de inmediato. Hubo un pequeño instante de aparente calma, como si la presencia de Luz apaciguara un poco la furia interna del caballo. El aire cargado anunciaba lluvia. Emiliano notó que sus vacas, reducidas por la venta masiva que hizo meses atrás, se dispersaban por el cercado buscando refugio. Con las deudas encima, apenas lograban alimentar al ganado que quedaba, y ahora, Obsidiano significaba otro gasto considerable. Sin embargo, en su pecho aún existía esa esperanza tosuda de que este animal sería la salvación del rancho. Un estruendo de trueno hizo que Obsidiano se sobresaltara, pateando el suelo con fuerza. Luz habló con suavidad. «Tranquilo, chico, nadie te hará daño aquí». Aun con la tormenta a punto de desatarse, lograron llevarlo hacia un establo, medio desvencijado donde solían guarecer a los caballos. Emiliano y Luz lo introdujeron en un corralillo interno, pero el caballo no dejaba de moverse de un lado a otro, golpeando con el trasero las paredes y relinchando cada tanto. Emiliano sintió una punzada de culpa. ¿De verdad estaba preparado para lidiar con semejante desafío? La tarde se les vino encima con rapidez. El cielo se ennegreció del todo, y la familia se reunió a cenar en la cocina del rancho, aunque ninguno tenía mucho apetito. Emiliano sentía los hombros tensos y su madre fruncía el ceño, mientras Sara se limitaba a remover la comida. En el plato. «El banco ha llamado otra vez», dijo la madre, rompiendo el silencio. «Quieren una parte del pago antes de fin de mes, o nos quitarán más tierra». Un rayo iluminó brevemente la ventana, seguido de un trueno que estremeció la vieja casa. Emiliano apretó los dientes. «Lo sé, mamá. Encontraré una manera. Lo prometo». «¿De dónde piensas sacar el dinero?», preguntó Sara, con la voz temblorosa. «Ya vendimos casi todo lo que teníamos». Emiliano intercambió una mirada con Luz. Ella le dedicó un gesto de aliento, como si recordara su conversación sobre el potencial que tenía Obsidiano, aunque necesitaría mucha paciencia y entrenamiento.
Tras la cena, Sara salió con un impermeable para echar un vistazo al corral donde estaba el nuevo caballo. Se preocupaba por él a pesar de su miedo. La tormenta no cesaba y se escuchaban relinchos fuertes. Emiliano y Luz se quedaron recogiendo los platos y hablando en voz baja. Él le explicó la magnitud de las deudas, de las amenazas del banco y de lo que había oído sobre Lucas Montemayor, el hombre que al parecer quería ver a Obsidiano lejos de todo. «No sé por qué Lucas estaría tan interesado en este caballo», comentó Emiliano, «pero algo turbio hay detrás». «Tienes que mantener los ojos abiertos», respondió Luz. «Y mientras tanto, piensa cómo entrenar al caballo sin empeorar sus traumas». El viento sacudía con fuerza los postigos de la casa. Cuando Emiliano y Luz se acercaron al establo, vieron a Sara acariciando con cuidado al agitado corcel, sosteniendo la linterna contra su pecho. «Está demasiado nervioso», dijo ella. «Solo me quedé para que no se lastime». Obsidiano bufó al ver a Emiliano, pero ya no lucía tan salvaje. Parecía más asustado que otra cosa. Luz extendió la mano, intentando que se acostumbrara a su olor. El caballo giró la cabeza, evitando contacto con ella, pero ya no pateaba la tierra con tanta furia. En ese instante, un relámpago rasgó el cielo y las luces del establo parpadearon. Emiliano sintió un escalofrío al notar cómo la oscuridad se tragaba por instantes la figura del caballo. Recordó el breve momento en la subasta en que pensó que Obsidiano lo había reconocido. Esa mínima conexión lo impulsó a avanzar un paso más cerca. «Sé que no es fácil para ti», murmuró con voz ronca, «pero no voy a hacerte daño». El caballo no se calmó por completo, pero dejó de golpear con las patas el suelo. Era un avance, aunque pequeño. Luz asintió con aprobación. Sabía que ganar la confianza de un animal con traumas requería más que fuerza. Necesitaba tiempo, mano firme y un poco de fe. Un rato después, la lluvia empezó a ceder. Ya era muy entrada la noche y la familia buscó descansar. Emiliano apenas podía pegar ojo, preocupado por los rumores de quienes querían ver a Obsidiano fuera del camino. Recostado en su habitación, el repiqueteo de las gotas contra el techo lo arrullaba y a la vez lo mantenía alerta. Su mente repasaba los pagos pendientes, la hipoteca, la mirada triste de su madre, la expresión asustada de su hermana. Necesitaba que el caballo diera resultados pronto. Casi al amanecer, cuando la tormenta apenas se había convertido en una llovizna, Emiliano salió al porche para comprobar los daños. El viento había esparcido hojas y ramas por todas partes, y un charco enorme se formaba frente al establo. Caminó con pasos rápidos, fijándose en si algún árbol había caído sobre la cerca. De pronto, distinguió una silueta al borde de la propiedad, un jinete envuelto en una capa oscura, montado sobre un caballo de color indescifrable en la penumbra. Parecía observar el rancho con atención. Emiliano entrecerró los ojos, extrañado, y avanzó unos metros. El jinete, al notarlo, giró la montura y se perdió en la neblina matutina, casi sin hacer ruido. Un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser algún simple viajero, pero sus instintos le gritaban que no era casualidad. Quizá eran los mismos hombres que, según los rumores, servían a Lucas Montemayor. O tal vez alguien peor. El corazón le palpitaba con fuerza mientras se acercaba a la cerca, intentando ver alguna huella reciente, pero la lluvia había borrado casi cualquier rastro. Solo vio un leve hundimiento en el fango, como si un caballo hubiese estado allí parado por varios minutos. «¿Quién eres?», murmuró, con la respiración acelerada, sintiéndose observado por un enemigo invisible. La brisa fría le cortaba las mejillas, y en ese momento todo pareció volverse más claro. Obsidiano no solo era un riesgo financiero, sino la llave a un misterio peligroso. Cualquiera que deseara ver al caballo destruido podría también atentar contra su familia. Si hasta entonces Emiliano creía que la mayor amenaza era la bancarrota, ahora entendía que había algo más siniestro rondando sus tierras. Emiliano vislumbra a ese misterioso jinete deslizándose en la oscuridad y se da cuenta de que los problemas, y quien quiera que Obsidiano desaparezca, pueden haberlo seguido a su casa.
Las primeras luces del amanecer apenas despuntaban cuando Emiliano se calzó las botas y salió de la casa en busca de huellas o pistas que confirmaran la presencia del jinete misterioso de la noche anterior. El aire se sentía fresco, cargado de rocío y del perfume de las plantas que rodeaban la cerca del rancho. Con pasos rápidos, llegó hasta el punto donde creía haber visto la silueta del extraño. Durante varios minutos inspeccionó el suelo húmedo. Efectivamente, encontró marcas parciales, como si un caballo hubiera estado allí, y luego se hubiesen borrado con intencionalidad o por la misma lluvia. Se acuclilló para tocar la tierra. El lodo se pegaba a sus dedos, confirmándole que alguien había estado fisgoneando en su propiedad. Se levantó con el ceño fruncido, sintiéndose invadido. No tenía pruebas concluyentes, pero estaba convencido de que alguien vigilaba sus movimientos, quizá intentando averiguar más sobre Obsidiano. Inspiró hondo para ahuyentar la rabia y volvió a la casa. No tenía tiempo que perder, el día prometía ser agitado. Luz llegó a media mañana en su pick-up polvorienta y lo primero que hizo fue dirigirse al establo. Había decidido iniciar con Obsidiano un método de acercamiento gradual, sin presionar demasiado al animal. Entró al corral con paso sereno, manteniéndose a cierta distancia del caballo, sin siquiera intentar tocarlo de inmediato. El corcel movió las orejas hacia adelante y hacia atrás, como sopesando si aquella figura rubia era de fiar. Emiliano observaba desde la valla, en silencio, con la esperanza de que la presencia tranquila de Luz lograra disminuir la desconfianza de la bestia. Cada vez que Luz daba un paso, el caballo se estremecía, aunque no retrocedía por completo. Ella le hablaba en voz muy baja, casi susurrando. Emiliano no alcanzaba a oír con exactitud las palabras, pero adivinaba que eran frases de calma y de consuelo. En un momento, Obsidiano se quedó quieto, aunque su cuerpo seguía tenso. Luz se quedó inmóvil también, dejándole espacio para que se acostumbrara a ella. Fue el primer indicio de que tal vez el corcel permitiría un contacto más cercano en el futuro. La jornada continuó con un sobresalto inesperado. Un auto se estacionó frente a la casa, levantando polvo por el camino de entrada. Un representante del banco, vestido con pantalones impecables y una camisa demasiado formal para el entorno rural, se presentó en la puerta. Emiliano lo recibió con rostro adusto. «Vengo a recordarle la fecha límite de pago», anunció el hombre, revisando unos documentos. «No podemos darle más prórrogas. Si no cumple con al menos una parte sustancial, el banco podría iniciar acciones más serias». Emiliano asintió, conteniendo el impulso de explicarle todo lo que ya sabían, que se estaba esforzando, que el rancho estaba casi en ruinas, que apenas tenían para el alimento de los animales, pero reconocía que nada de eso le importaba al banco. «Haré lo posible por pagarles», respondió con voz firme. El hombre recogió sus papeles y se marchó sin mostrar compasión. La sola visión del automóvil alejándose entre la polvareda dejaba un sabor amargo. Emiliano entró a la casa sintiendo un peso insoportable sobre los hombros. Había accedido a la compra de Obsidiano como última apuesta, pero cada día las dificultades crecían. Al mediodía, la preocupación se palpaba en el ambiente familiar. La madre de Emiliano casi no hablaba. Sara se mantenía ocupada revisando facturas y haciendo cuentas imposibles de cuadrar. Todos se dieron cuenta de que, sin un golpe de suerte, podrían perder más tierras o incluso la casa donde vivían. Emiliano decidió que, en la tarde, iría a la tienda del pueblo para intentar obtener algo de alimento a crédito. En Minovas, el trayecto hacia el local, conducía su destartalada camioneta, repasando mentalmente cada posibilidad para reunir dinero. Tal vez vender algún equipamiento viejo o pedir un préstamo extraoficial. Al llegar a la pequeña tienda, se encontró con el bullicio habitual, gente comprando forraje, herramientas, víveres. Sin embargo, notó que algunas miradas se posaban sobre él y se apartaban en silencio, como si estuvieran murmurando a sus espaldas. Se acercó al mostrador y, mientras discutía con el dueño sobre la compra de sacos de maíz molido, oyó que algunos hablaban del caballo maldito. Reconoció la frase,
Sintió un escalofrío y se giró para localizar a los que susurraban. Un hombre mayor, con la tez curtida por el sol, se acercó con calma y le tocó el hombro. «Te comprendo, Emiliano. Soy Mateo. He trabajado con caballos toda mi vida», dijo en voz baja. «Escuché que te hiciste con ese tal Obsidiano». Emiliano asintió, sin saber qué contestar. «Dicen que ha tenido problemas antes», continuó el anciano, «y que Lucas Montemayor estuvo involucrado en algunas competencias donde el caballo salió muy lastimado. Ten cuidado. Esa gente no se anda con juegos». El tono con que lo advirtió caló hondo. Emiliano agradeció el consejo y se marchó con el poco forraje que pudo obtener fiado. Subió a la camioneta y se quedó un momento en silencio, pensando en lo que aquel hombre le había contado. Regresó al rancho para encontrarse con Luz, quien seguía con las rutinas de aproximación a Obsidiano. Quiso colocarle un simple mantón sobre el lomo, pero el caballo se estremeció y soltó un relincho cargado de pánico. Emiliano se apresuró a sostener la cuerda para que no saliera corriendo. «Es como si recordara malos tratos», dijo Luz, acariciando la cabeza del animal desde cierta distancia. «Cualquier objeto que se parezca a un látigo o a una cuerda lo pone en alerta». Emiliano tragó saliva, sintiendo que cada gesto del caballo confirmaba las sospechas sobre los abusos que tal vez había sufrido. Recordó las palabras de Mateo y las historias de la subasta. Allí donde algunos solo veían maldición, empezaba a distinguir un posible trauma arraigado. Casi al anochecer, un estampido resonó en la lejanía. Un disparo seco que hizo que Obsidiano se encabritara violentamente en el corral. Emiliano corrió a ver qué sucedía, pero solo encontró el camino polvoriento y la vasta llanura extendiéndose hasta el horizonte. Ni señales de quien pudo haber disparado. Al regresar, vio al caballo bufando, con la mirada llena de pavor. Le dolió en el alma que lo asustaran así, más cuando no podía hacer nada para protegerlo de amenazas invisibles. Ya en la cocina, Sara, pálida y con expresión seria, comentó lo que había escuchado en el pueblo. Hablan de que Obsidiano provocó la muerte de un jinete en una competencia pasada. Dicen que es un asesino, que sufre de furia. Incontrolable. Emiliano sintió el estómago revuelto. Hasta ese momento, la idea de una maldición le había parecido solo habladuría. Pero, ¿y si había algo real detrás de esas historias? No sé qué pensar. Musitó, bajando la mirada. El caballo tiene miedo, no maldad. Pero empiezo a creer que tenemos enemigos más grandes que los chismes del pueblo. Luz, seria, se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Emiliano, no existe caballo maldito, solo animales maltratados o aterrorizados. Obsidiano. Responde a lo que ha vivido. Si te asusta, es porque siente tu miedo, y si te ve firme, pero amable, aprenderá a confiar». Él asintió, sintiendo que aquellas palabras eran lo único que lo mantenía esperanzado. Intentarían con paciencia y dedicación, aunque la espada de las deudas y las amenazas pendía sobre ellos. La noche cayó sin que la familia pudiera conciliar el sueño. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los pocos árboles que quedaban en la propiedad. Emiliano, recostado en su cama, creyó escuchar pasos cerca de la ventana. Se incorporó con el corazón a mil, y cuando se asomó, no vio nada. Solo sombras balanceándose con el viento. Fue a revisar la puerta principal y se aseguró de que todo estuviera cerrado. El escalofrío no cesó. Tenía la impresión de que alguien merodeaba entre la oscuridad, acechándolos. Obsidiano relinchó en la noche con un sonido lastimero, como si percibiera algo siniestro. Emiliano salió de nuevo, a pesar del aire frío que golpeaba su rostro, y se acercó al establo. El caballo lo reconoció, movió la cabeza y golpeó el suelo con un casco, nervioso. Emiliano sintió que en cualquier momento algo o alguien podía surgir de las sombras. Había demasiados signos de que la paz del rancho pendía de un hilo. Las deudas, las balas al aire,
la presencia inexplicable de extraños observándolos. Todo apuntaba a que los rumores alrededor de Obsidiano eran una cortina para algo más turbio. Unos segundos después, el silencio se impuso nuevamente, solo interrumpido por las ráfagas de viento. Al filo de la medianoche, Emiliano se quedó contemplando la cerca trasera, donde las huellas matutinas marcaban la prueba de un intruso. Sostuvo con fuerza uno de los postes, fijando la vista en la oscuridad infinita. Sentía rabia y miedo, pero también una determinación creciente para proteger al caballo, y con él a todo lo que significaba su hogar. Emiliano se queda solo cerca de la cerca a medianoche, mirando fijamente los campos oscuros donde los pasos se desvanecieron, sospechando que quien quiera silenciar la verdad de Obsidiano no se detendrá hasta lograrlo. El sol apenas despuntaba, cuando Emiliano se levantó, impulsado por la preocupación que lo había mantenido despierto gran parte de la noche. Caminó directo hacia la cerca en la que, la noche anterior, había creído ver sombras sospechosas. El aire fresco de la madrugada apenas lograba despejarle la mente, todavía cargada de preguntas sin respuesta. Se acercó al tramo de la valla donde las maderas se veían algo sueltas. Agachándose con cautela, vio en el suelo un pequeño fragmento metálico cubierto de lodo seco. Lo limpió con la manga y reconoció la forma característica de la espuela de una bota de montar. Se irguió con el fragmento en la palma de la mano, sintiendo un escalofrío. No había dudas. Alguien había estado merodeando el rancho e incluso había traspasado su propiedad. Mientras guardaba la espuela rota en el bolsillo, oyó pasos a su espalda. Era su madre, envuelta en un chal para protegerse del fresco matinal. ¿Encontraste algo?, preguntó ella con voz queda. Emiliano asintió sin mostrarle la pieza. Solo confirmo que tuvimos visitas anoche. Ay, hijo, ten cuidado. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Él suspiró y volvió a mirar la tierra húmeda. No era el momento de alarmar más a la familia. Cualquier palabra de más podría llenar a su madre de miedos adicionales, y ya tenían demasiados problemas. Después de desayunar un café ligero, Emiliano decidió hablar con un vecino que vivía a unos cuantos kilómetros. Ensilló uno de los viejos caballos que aún conservaban y cabalgó sin prisa, repasando lo que iba a decir. Al llegar, ató la rienda frente a la modesta casa de adobe y llamó a la puerta. Un hombre flaco, de sombrero desgastado, salió con semblante tenso. «Disculpa la hora», dijo Emiliano, procurando un tono amistoso. «¿No habrás visto? ¿Ya alguien rondando mi rancho anoche? Encontré algo en la cerca». El vecino se encogió de hombros y apartó la mirada. No sé nada», respondió con torpeza, frotándose las manos contra el pantalón. «No he visto a nadie extraño por aquí». Emiliano sintió que mentía. Su gesto nervioso lo delataba, pero no insistió para no forzar la situación. Dio las gracias y se marchó, más convencido de que algo turbio rondaba la región. Quizás el vecino sabía demasiado y prefería no involucrarse. Al volver al rancho, vio la camioneta de Luz, quien se encontraba junto a Obsidiano en el corral. La entrenadora se había propuesto un acercamiento muy suave. Dejó que el caballo olfateara la manta que pensaba colocarle sobre el lomo. Obsidiano estiró el cuello, con las fosas nasales dilatadas, pero no retrocedió. «Bien, chico, no pasa nada», le decía con voz serena. Emiliano se detuvo a observar con una mezcla de curiosidad y esperanza. Días atrás, el solo ver la manta bastaba para que Obsidiano pateara el aire, como si recordara las cuerdas y látigos que alguna vez lo maltrataron. Esta vez, aunque la tensión seguía reflejada en sus músculos, no se resistía con la misma violencia de antes. Luz movió la manta un poco y la acomodó sobre el lomo del corcel. Obsidiano soltó un corto relincho y se sacudió, pero no huyó. Emiliano sintió un alivio inmenso al presenciar ese pequeño triunfo. Poco después, necesitó ir al pueblo, a abastecerse de algunas cosas y asegurarse de que la tienda local mantuviera el crédito abierto. Salió en la camioneta con un nudo de tensión en el pecho, pensando en lo que había encontrado aquella mañana. Al llegar,
se dirigió directo al único expendio de suministros para animales. Cargó un par de sacos de grano y se dispuso a hablar con el dueño para tratar de posponer el pago. Para su sorpresa, escuchó una voz grave detrás de él. «Emiliano Sánchez, ¿verdad?». Al voltear, se topó con Lucas Montemayor, el hombre más acaudalado de la zona. Vestía ropas de equitación impecables y un sombrero fino. Tenía una sonrisa apenas dibujada, un gesto que a Emiliano le pareció arrogante. «Qué coincidencia encontrarte aquí», continuó Lucas, sin dejar de mirarlo con expresión altanera. «Oí que habías comprado un caballo especial». Emiliano sintió que la ira le subía a la garganta, porque aquella frase era un claro intento de provocación. «Hago lo que puedo para mantener mi rancho», respondió con un tono que buscaba ser cortés, aunque la sangre le ardía. Lucas soltó una carcajada breve. «¿Tu rancho?» «Sí, ya se corre el rumor de que te ahogas en deudas. Por eso vengo a hacerte un favor. Te ofrezco una suma por esas tierras». Emiliano lo miró incrédulo. «No están a la venta». «Escucha, Emiliano», dijo Lucas, encogiéndose de hombros. «Sé que la situación es complicada. Mejor véndeme el rancho y te ahorras problemas con el banco. ¿Quién sabe? Hasta podrías deshacerte del caballo maldito y dejar de cargar con su mala fama. Te ofrezco un precio razonable, dadas las circunstancias». El monto que mencionó era una burla. Emiliano apretó los puños. «No pienso venderlo, y menos por esa miseria». La sonrisa de Lucas se volvió más tensa. «Cuando pierdas todo, te vas a arrepentir de no haber tomado mi oferta». Aquellas palabras se escocieron como sal en una herida abierta. Emiliano se controló para no responder con violencia. Alzó la voz lo suficiente para que los curiosos que merodeaban escucharan. «No necesito tu caridad, Montemayor. Ni me interesa tu dinero sucio». La mirada de Lucas se encendió con ira. Alrededor de ellos, la gente empezaba a dejar de hacer sus compras para prestar atención al intercambio. «Te estás metiendo en terreno pantanoso», dijo Lucas en 1960, un tono que sonaba amenazador. «Seré yo quien salga adelante. Ya lo verás», respondió Emiliano, con un temblor en la voz que revelaba tanto rabia como miedo. La tensión quedó en el aire cuando Lucas se dio media vuelta y se alejó acompañado de sus hombres. Emiliano notó que algunas personas lo miraban con lástima, como si supieran que enfrentarse a Montemayor era declararle la guerra a alguien con influencias. Se subió a la camioneta, encendió el motor y se marchó con el corazón encogido, furioso por la soberbia de aquel hombre y aterrado por las consecuencias que pudieran venir. Ya en el rancho, contó lo sucedido a su madre y a Sara durante la comida, relatándoles cada frase envenenada de Lucas. Las reacciones no se hicieron esperar. Su madre se llevó la mano al pecho con angustia, mientras Sara golpeaba la mesa con impotencia. «¿Y ahora qué haremos, Emi?», murmuró Sara. «Estamos arrinconados». Emiliano guardó silencio. No tenía respuestas claras, pero la rabia ante los desplantes de Montemayor le daba energías para seguir luchando. «No voy a rendirme», fue lo único que salió de sus labios. Luz escuchaba también, pensativa. De pronto, levantó la vista. «Quizá podamos entrenar a Obsidiano para alguna competencia. Hay torneos ecuestres con premios sustanciosos», dijo, con un tono que dejaba ver su convicción. La madre de Emiliano negó con la cabeza, temiendo que arriesgaran lo poco que les quedaba. Sara, por su parte, se mostró receptiva a la idea. «Podríamos pedir ayuda a amigos que antes frecuentaban el rancho, ¿recuerdas? Algunos todavía tienen caballos de salto o vínculo con exhibiciones». Emiliano consideró la opción. El problema era que Obsidiano aún se asustaba ante el mínimo estímulo. Sin embargo, si llegaban a controlarlo y mostrar su potencial, podrían ganar el dinero que necesitaban para no perderlo todo. Esa misma tarde, Emiliano se acercó a Obsidiano para alimentarlo. Notó algo diferente en el comportamiento del caballo. Aunque mantenía su actitud alerta, no retrocedió al verlo. Permitió que Emiliano le acariciara el hocico con suavidad. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Con ese contacto, Emiliano sintió una esperanza renovada,
como si el animal comprendiera que no estaba solo en ese lugar. «¿Bien?» «Hecho, compañero», murmuró, dejando escapar una leve sonrisa. El caballo movió la cabeza suavemente, aceptando la cercanía. Fue un momento breve, interrumpido apenas por el canto lejano de un ave. Emiliano se retiró satisfecho, pensando en que tal vez Luz tenía razón. Con paciencia, podrían preparar a Obsidiano para un evento capaz de salvar el rancho. Cuando Tintosas, la noche cubrió el cielo, la familia estaba más cansada que de costumbre. Antes de entrar a la casa, Emiliano se dio cuenta de que había algo colgando en la puerta delantera del rancho. Caminó hasta allí y distinguió un papel arrugado. Lo desdobló y leyó unas pocas palabras escritas con un trazo brusco. «Vende ese caballo mientras puedas». Guardó silencio, sintiendo una mezcla de furia y angustia. Alzó la mirada hacia la penumbra, esperando encontrar a quien lo hubiera dejado, pero no vio movimiento alguno. Leía y releía la nota, intentando controlar el temblor en sus manos. Emiliano arruga la nota amenazante y mira la mirada, firme de Obsidiano. Decide no ceder a la intimidación, pero se pregunta hasta dónde llegarán sus enemigos. Las primeras luces del día apenas se filtraban por el horizonte cuando Emiliano salió al porche, donde la nota amenazante todavía colgaba arrugada. La retiró con cuidado y la guardó en el bolsillo, como si necesitara recordar que el peligro rondaba. La brisa matutina le traía el aroma terroso del rancho, mezclado con la preocupación que ya pesaba sobre sus hombros. En el establo, Obsidiano pateaba el suelo, intranquilo. Aquella carta anónima había dejado en el aire la sensación de que algo peor se aproximaba. Tras dar de comer al caballo, Emiliano vio llegar a Luz, quien bajó de su pick-up con gesto preocupado. «¿Todo bien?», preguntó ella, notando el cansancio en su rostro. «Siguen las amenazas», contestó Emiliano con voz grave. «No dejan de decir que venda al caballo y el banco también aprieta. Recibí una nueva carta anoche. Exigen el pago en pocas semanas o ejecutan la hipoteca». Luz tragó saliva. La urgencia era evidente. Miró a Obsidiano, que bufó al sentir su presencia. «Tenemos que llegar al fondo de esto», dijo con determinación. «Averiguar por qué están tan obsesionados con deshacerse de Obsidiano y si hay algo que podamos usar contra Lucas que nos sirva como defensa». La mención de Lucas Montemayor siempre tensaba el ambiente. Emiliano respiró hondo y recordó las palabras de un viejo entrenador, Dom Héctor, de quien había oído rumores en el pueblo. Se decía que había sido cercano a Lucas antes de que éste levantara su imperio ganadero. Tal vez él sabría algo de Obsidiano. Con la idea en mente, Emiliano y Luz tomaron la camioneta y se dirigieron por un camino polvoriento hacia la casa de Dom Héctor. Con cada kilómetro recorrido, los cercados de la región se volvían más extensos, muchos, de ellos recién pintados con las iniciales LM. Lucas Montemayor se había apoderado de más tierras, y su poder crecía a un ritmo desmedido. Emiliano apretaba el volante, sintiéndose invadido. Antes, esos campos pertenecían a familias de la zona que, asfixiadas por deudas, terminaron vendiendo. Llegaron a una pequeña vivienda de paredes gastadas, con un techo de lámina, oxidada que se veía a punto de caerse. Emiliano bajó con cautela y tocó la puerta de madera, que se mecía con un chirrido. Tras un largo silencio, la figura encorvada de un anciano apareció. «¿Dom Héctor?», preguntó Emiliano con respeto. El viejo asintió frunciendo el ceño, y preguntó quiénes eran. Luz tomó la palabra. «Queremos hablar sobre Obsidiano, el caballo que perteneció a Lucas Montemayor. Nos dijeron que usted lo entrenó en una época». El rostro de Dom Héctor se tensó como si de pronto la memoria le trajera recuerdos amargos. «Pase, pero rápido. No quiero que me vean hablando con ustedes», susurró, mirando con desconfianza a la polvareda del camino. Adentro, la casa apenas estaba amueblada con lo básico. Un olor a café amargo flotaba en el ambiente. Dom Héctor se sentó junto a una ventana que daba al patio. Los miró con sus ojos cansados, dudando si debía confiar en ellos.
Yo trabajé muchos años para Lucas, comenzó a decir. En ese tiempo, él se obsesionó con criar caballos, de competencia, pero nunca le importó la salud de los animales. Solo quería ganar dinero y fama. El anciano hizo una pausa, buscando las palabras. Obsidiano era un potro prometedor, con linaje de campeones. Lucas pensó que con entrenamiento, duro lo haría un ganador, pero de duro pasó a brutal. Los latidos de Emiliano se aceleraron. Esas eran las pruebas que necesitaba. ¿Qué le hacían?, preguntó Luz, frunciendo el ceño. Golpes, castigos, lo forzaban a correr hasta el colapso. Fue demasiado. El animal se volvió arisco, claro. Atacó a un hombre en 1900, un concurso cuando éste lo azotó sin piedad. Lucas echó la culpa de todo al caballo. Lo catalogó de bestia peligrosa, de maldito. ¿Y usted lo vio?, inquirió Emiliano, con la esperanza de obtener algo que incriminara a Lucas. Lo vi todo, contestó el anciano. Pero si hablaba, Lucas tenía influencias para hundirme. Terminé marchándome a otro estado. Volví hace poco, pero vivo casi en la miseria. No quiero problemas. Dom Héctor se levantó con dificultad y caminó hasta un armario desvencijado. Abrió un cajón polvoriento y sacó unos papeles arrugados, llenos de anotaciones y firmas. Aquí tengo registros de fechas, entrenamientos y veterinarios que atendieron al caballo. Algunos apuntes los hice yo, otros los conseguí de gente que se hartó de las crueldades de Lucas. Emiliano extendió la mano con cuidado, sintiendo que sostenía un pedazo de la verdad que nadie se había atrevido a contar. Escaneó con la mirada los renglones, nombres de torneos, notas del veterinario, recibos con el sello de Lucas Montemayor y anotaciones sobre lesiones en caballos entrenados. «Esto prueba que no es un caballo endemoniado», murmuró, «sino uno que arrastra las cicatrices de su pasado». Dom Héctor asintió con amargura. Lucas intenta enterrar cualquier rastro de lo que hizo. Si se entera de que tienen estos papeles, los perseguirá. Una brisa helada sopló por la ventana, abierta. Luz guardó los documentos en su bolso, temblando ante la idea de lo que significaba aportar esa evidencia. «Vamos a protegerlos», prometió. Cuando se despidieron del anciano, les advirtió con voz temblorosa: «Tengan cuidado. No son los primeros en querer desenmascarar a Lucas. Y algunos no vivieron para contarlo». Emiliano y Luz regresaron al rancho sumidos en un silencio cargado de tensión. Sabían que esos papeles eran su oportunidad de desmentir la supuesta maldición de Obsidiano y, de paso, defenderse de la presión de Lucas. Pero también significaban un riesgo, pues podrían encender la furia de un hombre con manos largas. En la región. Al llegar, vieron a Sara cerca del establo, removiendo cajas y herramientas viejas. Con la economía en caída, había decidido revisar cada rincón en busca de algo vendible. Al notar la expresión seria de su hermano, supo que el día había sido revelador. ¿Descubrieron algo?, preguntó. Emiliano sacó los papeles con cautela y le explicó a grandes rasgos lo que contenían. Sara llevó la mano a la boca, sobrecogida. ¿Podríamos usarlos para denunciar a Lucas?, soltó con la voz cargada de esperanza. «Podríamos, pero no será fácil», respondió Luz. «Y el banco nos ha dado un plazo que se agota. Necesitamos dinero ya, o perderemos estas tierras». La madre de Emiliano, desde el porche, escuchaba la conversación con gesto afligido. Habían llegado cartas casi a diario, cada una más agresiva que la anterior, exigiendo pagos que no podían afrontar. Además, corría el rumor de que Lucas seguía comprando más terrenos, apropiándose de todo lo que quedaba a su alrededor. El rancho Sánchez se hallaba rodeado por un cerco invisible de amenazas e intereses corruptos. Esa noche, la fatiga mental se mezcló con el miedo. Mientras preparaban una cena sencilla, un fuerte ruido en la parte trasera de la casa los alertó. Emiliano y Luz salieron corriendo, armados solo con linternas. Cuando iluminaron la oscuridad, hallaron parte de las pacas de heno desparramadas, con huellas frescas de pisadas apresuradas.
Parecía que alguien había entrado para sabotear su ya mermado suministro de alimento para el ganado. «¡Oigan!», gritó Emiliano, confiando en asustar a quien fuera. Pero solo el silencio respondió.